doctor Valentín Medrano. Viene de allá, del sur profundo. Come tilapia. Buenos días, doctor. Sí, gracias, muy buenos días. Del este cercano, Boca Chica. No. Originario del sur profundo. No, usted se mudó a Boca Chica, porque es del sur, no me diga. Se mudaron mis padres. Yo sé que cometieron el hierro. Muchas gracias por la oportunidad. El presidente de la Suprema, Valentín, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, hace muy poco habló del colapso de la justicia penal. Y él daba las razones por las cuales él entiende que estamos en este nivel y que pudiéramos seguir esa senda si no nos sentamos y hacemos un alto. Valentín, dada tu experiencia en los tribunales de la República, te pregunto abiertamente, ¿colapsó la justicia penal? ¿Es así? ¿Qué hacemos si ha colapsado? Mira, si colapsó la justicia penal, como apunta el flamante presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Luis Henry Molina, y a veces la gente, Fernando, se pierde. Tú puedes tener disgusto con la selección que se haga de una persona para ocupar una posición determinada. Tú puedes no ser tu favorito posiblemente, ¿verdad? Pero institucionalmente tú tienes que respetar eso. No importa quién sea que se siente en un plenario como juez, tú tienes que saber que esa persona representa y habla por la República Dominicana en nombre de la República. Y es institucionalmente a disgusto, en contrapelo con lo que fueran tus emociones, decisiones, deseos, la posibilidad que tú tengas de incidir en eso, tú tienes que respetar eso. Entonces, cuando yo me refiero a don Luis Henry Molina, el doctor Luis Henry Molina, lo hago con ese respeto, por el hecho de que él representa un poder del Estado. Sí. Y es el presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. No creo que una persona con similar estatus vaya a hablar sin haber hecho una investigación previa. Él tiene que tener personas que le han indicado que hay un problema en la justicia. Ahora, ¿cómo nosotros podíamos focalizar existencialmente el problema, el meollo situacional, de manera tal que nos dé a nosotros una idea de lo que él decía sin decirlo? Porque él solamente dijo que la justicia penal colapsó, pero no nos dio los ingredientes a nosotros para determinar la razón de ser de esa postura institucional. Porque bueno, él dijo, Valentín, perdona, él dijo porque la mayoría de los casos no deberían llegar a un juicio de fondo. El exceso de judicialización. Que se puede negociar antes de llegar al juicio de fondo. Pero o sea, él explicó eso. Ahí vamos. Sí. Pero tú dices que él no lo explicó, pero sí lo explicó. Pero que eso en sí no es una explicación. Bueno, eso fue lo que él dijo. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a ver. Se supone que los casos son orgánicos. De eso sabe más que yo la magistrada Wendy Lora. Sí, pero a ti que te estamos Los casos son orgánicos. ¿Qué significa eso? Hay una fenomenología en los casos y como es orgánico, un ser, como si fuera un ser, nacen, crecen, se reproducen y mueren. La cláusula de cierre del caso la da la Suprema Corte de Justicia y excepcionalmente el Tribunal Constitucional. Pero el caso nace y nace con la ocurrencia de un tipo penal. Estamos hablando de procesos penales, ¿verdad? Así de es. Un tipo penal. Alguien cometió un delito, alguien cometió un crimen, a partir de ahí se accionan los organismos que tienen que ver con la investigación penal y entonces en consecuencia se produce la apertura de la primera etapa del proceso, o sea, que se llama... Lo que dijo el presidente de la Suprema no es así. No, espérate, yo te estoy diciendo lo que de orgánico pasa con los procesos. Los procesos nacen y mueren con una sentencia. Pero ¿deben de nacer todos los procesos, Valentín? No, ahí que voy, que el problema es, el colapso se ha dado específicamente porque nosotros hemos tenido procesos maratónicos que han surgido a raíz del nuevo Ministerio Público. Por ejemplo, ¿cuáles son los casos que terminan en judicialización, que han hecho colapsar a la justicia por tener a todo el sistema prácticamente empeñado en la producción de una solución jurídica? Son estos casos denominada corrupción administrativa. Entonces, ¿qué ocurrió? A alguien se le ocurrió inventar, hacer acusaciones de 12,000 páginas. Entonces, el régimen de consecuencia... Por eso es que ha colapsado. Pero claro, pero sí ha colapsado entonces. Yo no dije que no. Yo dije que si él lo dijo,
tenía que tener Tiene los que tener base. insumos suficientes para firmarlos como... Pero tú crees que sí, que colapsó. Claro, Okay. y tú sabes cuál es una de las causas del colapso y que no ayuda a que personas, por ejemplo, que litigan los procesos penales acudan a la solución desjudicializada del proceso o alternativa del proceso. ¿Tú sabes qué es lo que? El exceso de prisión preventiva, como lo dijo el Instituto de Derecho Penal. Sí. Tú tienes un exceso de prisión preventiva, pero también las investigaciones están mal enfocadas, mal llevadas. ¿Por qué te lo digo? Ahí vamos Sí. al Ministerio Público ahora. Es que el Ministerio Público es el hermano siamés del sistema penal. Sí. No, oye, la Suprema Corte de Justicia no solamente es derecho penal. La Suprema Corte de Justicia tiene Todos los ámbitos del sí, sí. derecho. todos los ámbitos del derecho. Pero el hermano siamés del sistema penal en el que participa la Suprema Corte de Justicia, una parte de ella, es el Ministerio Público. Sí. Y por lo regular, aquí, Fernando, Wendy me dará en eso un espaldarazo o no, cotejará o no lo que yo voy a afirmar. El problema es que con el mismo Ministerio Público se le ha dado un tratamiento diferenciado y especializado, que no debe ser, porque el Ministerio Público, aparte de que es hermano siamés en términos sistémicos, porque la Constitución lo pone como parte del sistema penal, pero el Ministerio Público le han dado ciertas concesiones a nivel procesal que de no habérselo dado, primero no tendríamos nosotros el problema que tenemos de un exacerbado sistema penal en la República Dominicana, y tampoco la solución desjudicializada de los procesos, alternativa de los pactos, los contratos, los acuerdos, como se hace en sistemas más adelantados que el nuestro, como los Estados Unidos. En estos sistemas, en los Estados Unidos, por ejemplo, el 95% de los casos se resuelven con un acuerdo, pero hay un problema. En los Estados Unidos, por lo regular, esos acuerdos no se dan sobre la base de una prisión preventiva que de alguna forma sirve de chantaje o de presión. Y en la República Dominicana, por ejemplo, yo estaría totalmente de acuerdo, y siempre lo he estado, desde el punto de vista retórico, desde el punto de vista de la narrativa, desde el punto de vista conceptual, en que se haya de producir una solución alternativa del proceso. Pero ¿por qué yo aquí no acudo a los procesos en términos personales como abogado, como profesional del derecho? Porque la mayoría de las veces se dan sobre la base justamente de ese adoquinamiento por la presión que se produce cuando te meten preso tu familia entera, y eso es un chantaje. Te meten presa tu familia entera, tú estás preso, entonces te amenazan con situaciones, mira, tu mamá, tu hermana, tú hiciste tal cosa. Y miren, cuando usted se va a los países de verdad, usted ve que el procedimiento llega al autor y al cómplice, como dice el artículo 3 del Código Procesal Penal. A los autores y a los cómplices, alcance la investigación, Wendy. Mira, Valentín, tú mencionaste una palabra y fue acuerdos. Y vamos a poner un ejemplo. El acuerdo de Maxi Montilla, 3.000 millones, lo devolvió. Luego vimos unas declaraciones del ministro de Deporte, donde él dijo que parte de ese dinero se iba a usar para construir polideportivos. Yo no estoy diciendo que no se necesitan y muchos aquí en el país. Pero la ley estipula otra cosa. Entonces, ¿cómo se pudiera fiscalizar a dónde de verdad va ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? Bueno, usted en su pregunta le hace un mentiz a lo dicho por el presidente de la República, en este caso por el ministro de Deporte, hablando en nombre del presidente de la República, cuando dice que ese dinero que devolvió Maxi Montilla, que no se refleja en las cuentas nacionales. Sí, no se sabe dónde va. No, porque se supone que tiene que tener una entrada. Claro. Por dónde entró, cuándo entró, cómo entró, dónde se reflejó presupuestalmente ese dinero. Y que ese dinero entonces se usó o se va a usar para la construcción de polideportivo. Incluso anunciaron ya que uno se había construido. Pero eso, como usted lo dijo, va en contrapelo con la ley. La ley le dice a usted específicamente en qué tipo de rubros del desarrollo, tendente al desarrollo de la sociedad dominicana, usted puede invertir el dinero que se recupere presuntamente de la ocurrencia de crímenes y delitos. Ya no es presuntamente. Cuando lo devuelven es porque aceptan, entonces no es presuntamente. No, pues yo te estoy, mira, Fernando, si a ti yo te agarro preso
Es posible que. Pero yo, espérate, a mí me agarran preso. A 2 hijos. Oye, no, es posible que yo te secuestran, por ejemplo, todos tus bienes. Resista. Si te cierran toda tu cuenta. No, mira, en los Estados Unidos se escribió un libro que se llama Los errores judiciales. Y estamos hablando de un país de verdad. Oye, pero te estoy hablando de un país de verdad. Los errores judiciales, creo que se investigó la ocurrencia de 140 errores judiciales, incluso de personas que admitieron hechos que no habían cometido. Pero Valentín, estamos hablando de los procesos llevados en el distrito que todo el mundo conoce, los casos de corrupción. Parecería que el único problema es aquí cuando es al revés, porque aún con todos esos problemas fluyen mucho más que en el interior y tú lo sabes. ¿Qué está pasando entonces en Barahona, en San Pedro, donde uno va a un proceso simple y te dura 6 años? Porque, por ejemplo, los testigos no llegaron, porque el Ministerio Público no ha leído la acusación, porque la defensa no fue, etcétera. Porque no citaron. ¿Cuál es la razón del colapso en las provincias, si es que tú entiendes que lo hay? Yo creo que se colapsó, pero porque los remedios no se tomaron en consideración. Tú has dicho, Wendy, te he visto litigar en ese sentido en medida de coerción. Yo lo he afirmado en otros escenarios, incluso también en el escenario jurídico. Tú has dicho con sobrada razón en fotografías existenciales de personas que se someten a procesos. Te pongo el caso de los actos de corrupción, que son deleznables, que realmente son tangencial al todo existencial de la República Dominicana. Pero esas personas que se someten a esos procesos, a los que se le dio como medida de coerción, prisión preventiva, ¿son verdaderamente sujetos de prisión preventiva al tenor de la ley? No. La ley dice que por los presupuestos, que es lo que se discute en medida de coerción. Medida de coerción se discute la calidad. Lo que se discutía. Lo que supuestamente es el meollo situacional de la medida de coerción. Aunque presuntamente esos presupuestos sean precisamente por los actos ilícitos que cometieron. Es que nadie, ¿familia? ¿Tener familia? Sí, y no haber delinquido nunca. Pero nadie llega a un... No lo ayude. Mira, regularmente nadie llega a un puesto de importancia en el que pueda cisar de las cosas públicas sin tener una estela antecedente que le permita a él ser un activo óptimo para la ejecución del puesto que le fuera otorgado. Por ejemplo, si de repente Fernando Ramírez, ministro de Educación, pero mira dónde tú vienes, escúchame, mira dónde tú vienes. Tú vienes de Bánica, estás ser profesional, vienes a la capital, triunfas en la capital. Entonces, todo eso... Oye, dame decirte algo. Si me nombran, yo soy rico. Yo no tengo problema con eso. Sí, pero lo que quiero decir con esto yo tengo para vivir 2 vidas de las que tengo. Por si acaso. Y nunca he sido funcionario de nada. Pero no sean come solo tampoco. No, Dios nunca he sido funcionario absolutamente de nada. Que no trajo ni un pastelito. Ni un pastelito. Pero él no era así, él se dañó. Se dañó. Bueno, volviendo al tema, lo que quiero establecer, Fernando, es que las personas llegan a los puestos públicos, a veces llegan con hambre, a veces llegan inflados en términos de información, porque en la declaración que dan, la declaración jurada para optar o para permanecer en el puesto, para optar por el puesto, para estar en el puesto, cuando la dan, que se la dan, sí, si la dan, a veces la inflan, sí, pero esa persona... ¿Y por qué la inflan? Bueno, tal vez tengan una intención dolosa, pero ese es un supuesto que nosotros tenemos.